Damos inicio a nuestra clase, nuestro encuentro literario, y nuestro invitado de hoy es una persona muy especial. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra, muy contento de estar en esta escuela de colores y bueno, acompañando este programa de Profes Medios. Bueno, perfecto, gracias por aceptar esta invitación, en la cual abordaremos el tema de literatura y diversidad. Nuestra meta para el día de hoy es reflexionar acerca de cómo se construyen las masculinidades conscientes. No se preocupen, que ya vamos a explicar de qué se trata eso, desde el arte y la literatura, como dispositivos, como caminos que nos permiten entender eso que nos pasa en el mundo y eso que vamos encontrando en nuestro camino. El encuentro de hoy, entonces, es con Mauricio Martínez. Él es artista plástico, ilustrador y estudiante de pedagogía, y él dice: creo en el poder transformador del arte y las historias, y me encanta aprender y enseñar. Bueno, Mauricio, cuéntanos un poco de ti, de esa formación, de esa elección por el arte y por ese mundo de lo plástico. Bueno, yo soy artista plástico de profesión. Inicialmente mi carrera era una licenciatura en Ciencias Naturales. En algún momento decidí dejarla, pero quedé con ese tocado el corazón por la educación. Y cuando estaba estudiando artes, tuve la posibilidad de iniciar como profe en el municipio de Envigado con la Secretaría de Educación, acompañando los procesos artísticos desde el lugar donde estudiaba, que era la Débora Arango. Cubríamos como toda la necesidad educativa de estas áreas. Yo he enfocado específicamente en artes plásticas, visitaba sobre todo escuelas de periferias y fue para mí una experiencia maravillosa. Y bueno, ya he ido trasegando por diferentes escenarios de empresas organizacionales. También he estado en investigaciones y ahora estoy desde uno de los museos de la ciudad acompañando el proceso de educación y pedagogía en el área de mediación. Perfecto, entonces por esa experiencia es que invité a Mauricio a nuestra clase, porque digamos que tiene un recorrido que nos va a permitir entender un poco, no solo un recorrido profesional y formativo, sino también su cuerpo, su mente y sus propias reflexiones lo han llevado a preguntarse por el tema de las masculinidades. Entonces, Mauricio, para empezar, yo traje como una aproximación a lo que se dice de masculinidad. Niños y niñas, ¿por qué traigo este tema? Porque en la escuela también tenemos ciertas prácticas que tenemos que pensar y transformar. Niños y niñas, cómo nos relacionamos para hacer que nuestro ambiente y esas mismas relaciones se configuren desde la equidad, el respeto por el otro, que dé lugar a la palabra de las niñas, pero también de los niños, y que genere un espacio compartido por todos y todas. Entonces, la masculinidad es una construcción social e histórica, ¿cierto? Es como un proceso que vamos viviendo desde que nacemos y se prolonga a lo largo de la vida. Las palabras, los símbolos, las acciones que tejemos con otros, la información que nos da la familia, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en la literatura. Es decir, hay un montón de información que llega a nuestra vida y eso va formando la manera en la que pensamos cómo se debe ser hombre o cómo se debe ser mujer, ¿cierto? Entonces, ser hombre, encontraba en este rastreo, es como opuesto a lo femenino. ¿Qué es ser hombre? Es diferente a ser mujer, es lo contrario a ser mujer. ¿Qué es lo distinto a ser hombre? Es ser sensible, ser femenino, es tener, pues tienen la idea de que las mujeres tenemos todas las ideas revueltas y que los hombres son súper racionales, ordenados, que tienen el control de todo. Y en la RAE me encontré que es propio del varón, que posee características particulares de las cuales vamos a hablar. Todo esto nos da una idea de una masculinidad que ha sido construida socialmente y que se ha venido incorporando y hemos ido aprendiendo en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Y eso da cuenta de nuestras relaciones también en la escuela. No es gratuito que el bullying, que a veces las palabras que le decimos a otros, la burla que tenemos por el cuerpo o por las maneras de ser de los niños, de las niñas, o de esos niños que habitan también el cuerpo y la vida distinta, eso no es gratuito que pase a través de violencias y de bullying, porque también es un reflejo de lo que nuestra sociedad nos ha enseñado. Pero no tenemos que quedarnos así, ¿cierto, Mauricio?
No, realmente pues la invitación a la reflexión es parte de lo que me trae aquí y es la posibilidad precisamente de hablar de esa forma que nos han enseñado que es lo correcto de ser hombre o ser varón. Y eso se aprende, ¿cierto? Y por eso es la posibilidad de repensar, de volver a pensar eso y volver a aprender otras situaciones, porque claramente cuando uno ve el efecto de lo que la masculinidad hace en el mundo y en la sociedad, precisamente vemos efectos basados en las violencias de género, vemos puestos de liderazgo, por ejemplo, cuando uno va a las empresas y ve ya esas personas que lideran, uno se puede empezar a encontrar que desde esa lógica de que el varón es competitivo, pues normalmente esos puestos están ocupados por hombres. Y ayer justo estaba leyendo algo importante sobre una persona que sigo mucho, se llama María de Subirats, y ella planteaba precisamente que es la invitación a hacer una coeducación, ¿cierto? ¿Y qué significa eso de coeducación? Básicamente es pensar en un asunto de igualdad donde tanto niños y niñas tengan las posibilidades, las mismas posibilidades y oportunidades. Me haces pensar en una experiencia que viví en la escuela y tenía que ver con, miren, un tema, es el espacio físico. Sí. Fuimos a educación física a la cancha y resulta que los niños ocuparon todo el espacio de la cancha porque querían jugar al fútbol. Y las niñas terminaron en un rinconcito haciendo otras actividades distintas. Una cosa tan simple como la manera en la que habitamos los espacios para que el espacio sea habitado de manera justa por todos y todas, ¿cierto? Entonces también cómo los hombres ocupan el espacio, cómo tienen que manifestar que son fuertes, que no lloran, que son valientes y en esa valentía se exponen un montón, se ponen en riesgo a veces su integridad física, emocional, que tienen que ser rudos, que tienen que ser competitivos, que deben ser protectores, ¿cierto? Que deben ser proveedores, que son los que tienen que llevar el dinero a la casa o cumplir ciertos roles en las familias, que son racionales, que son los que saben matemáticas, que son los que tienen todo claro, que son de pocas palabras, que pueden hacerlo todos solos, que son autosuficientes, independientes, poderosos, muchas características que les han sido asignadas social, históricamente, pero que no tiene que ser así, ¿cierto? Como que esas características se han asumido y las han asumido los hombres, pero también esto les ha impedido habitar sus cuerpos y sus vidas de otras maneras distintas. Es allí cuando entonces queremos invitarles a pensar una masculinidad consciente. ¿Cómo así? O sea, transformar nuestras prácticas, esas relaciones entre hombres y mujeres, para que sean más equitativas. Y aparece como una posibilidad para identificar estas características, no estas que veíamos antes, miren, todas estas características que como que si eres hombre tienes que tener esto. Entonces, para identificar más otras características que no son como tan recurrentes cuando se piensa en la masculinidad. Por ejemplo, la ternura, la sensibilidad, la vulnerabilidad, el cuidado. También los hombres, pues como humanos, sienten, despliegan el lenguaje, es decir, pueden desplegar la práctica de otras maneras y pueden tener un rol distinto, de mayor cuidado, de mayor atención también frente a los otros y otras. Entonces, todo esto es una invitación a pensar esas masculinidades conscientes. Cuéntanos cómo entiendes tú ese término de masculinidades conscientes entonces. Bueno, para mí la masculinidad consciente es la posibilidad de pensarse, ¿cierto? A lo largo de la vida, niños, niñas, profe, construimos nuestra identidad y esa construcción de la identidad se basa en elecciones. Esa masculinidad consciente es poder elegir precisamente eso que yo quiero construir de mi propia masculinidad. Algo que me gusta mucho es hablar de que no hay nuevas masculinidades, porque siempre han existido masculinidades que son cuidadoras. Yo conozco padres, papás, que cuidan, que hacen comida, que se preocupan, acompañan a los hijos a la escuela, las reuniones de padres y madres.
y eso precisamente nos habla de que ha existido. Lo que pasa es que esas masculinidades no son tan valoradas precisamente desde esa mirada de cómo ser un hombre en la sociedad. Y esa conciencia precisamente se basa en una posibilidad de ser diferente. Perfecto, porque esas transformaciones tienen que gestarse mucho desde los hombres, porque ya hay unas luchas que hemos dado las mujeres hace mucho tiempo. Y bueno, ya está bien también que los hombres empiecen a preguntarse y a moverse de esos lugares que han habitado y que a veces han dificultado que nos relacionemos de forma tranquila y bonita. Bueno, queremos compartirles un cuento. Esto es una experiencia de un padre que se llama Jesús Fernando Ruiz Moreno. Esta información la encontramos en las redes. Él publica una información donde cuenta que su hijo le pide que se quiere pintar las uñas y él le quiere acompañar en esa experiencia. Cuando publica esto en las redes, pues claro, aparece en un camino de múltiples interpretaciones, visiones y miradas frente a esta actitud de este padre. Y alguien decide escribir un cuento que haga, digamos, referencia a la experiencia vivida por esta familia. Mauricio nos va a compartir el cuento y si quieres ampliar algo de esta descripción, perfecto también. Bueno, lo que cuentas es muy interesante porque es como pasa en la vida real y uno a veces cree que estos libros salen solo del imaginario, ¿cierto? De la creatividad de un escritor o de un ilustrador, pero acá nos damos cuenta que estos libros hablan de la vida y nos plantean precisamente reflexiones sobre la vida. Entonces, la forma en la que surge este libro pues es bien interesante. El libro, como lo dijo la profe Alejandra, se llama Vivan las uñas de colores. Es un libro escrito por Alicia Acosta y Luis Amavisca y está ilustrado por Gusti. Es de la editorial Nube 8. Bueno, vamos a conocer esa historia. El personaje se llama Juan. A Juan le encantaba pintarse las uñas de colores, sobre todo con colores alegres, alegres como él. Cuando se las pinta, disfruta viendo lo divertidas y coloridas que se ven en sus manos. ¿Por qué se pinta las uñas Juan? Ustedes se han preguntado, si están preguntando niños, niñas en este momento, ¿por qué se pintará las uñas Juan? Es sencillo, no es ningún misterio, porque le gusta. Muchas tardes, cuando acababa los deberes, Juan era súper juicioso, era el que llegaba a hacer las tareas a la casa. Juan le pide a mamá sus colores, ella tiene muchos, una caja llena. Son muy bonitos, a mamá le divierte, ella siempre sonríe, lo besa y se los da. Aquí podemos ver, están la familia juntos en ese momento. También su amiga Margarita tiene colores increíbles. Cada vez que puede se pintan las uñas juntos. Verde con amarillo, muy triste. Amarillo y rosa, no. Pistacho y naranja, eso sí que combinan bien. Un día, Juan llevaba las uñas de un precioso rojo corazón, pero nada más llegar al colegio, dos de sus compañeros niños se metieron con él. Pintarse las uñas es de niñas. Eres una niña, le gritaban sus amiguitos. Juan se sintió fatal, no entendía nada, estaba más triste que el día en el que se le perdió el balón y se le cayó el helado de 3 bolas al suelo. Imagínese caerse un helado de 3 bolas. 2 días después se lo contó a mamá y a papá. Papá miró a Juan muy serio y le dijo: Juan, yo también soy un chico y ¿sabes qué? Vamos a pintarnos las uñas, yo quiero el naranja. Pero en el colegio unos días después eran ya 3 niños los que se reían y se metían con él. Eso solo lo hacen las niñas, Juan es una niña, Juan es una niña. Entonces Juan se puso muy triste, tanto como el día en que su pez Manolo se fue al cielo de los peces. Tú deja en paz a Juan, gritaba Margarita, su amiguita. Desde aquel día Juan comenzó a pintarse las uñas solamente los fines de semana. El domingo por la tarde le pedía a mamá que le quitara el color, aunque fuese su favorito. Sus uñas ya no se veían alegres, ni tampoco él, pero no quería que se rieran otra vez en el colegio. Sin embargo, a partir de aquel día,
papá iba a buscarlo al colegio con las uñas pintadas y con una gran sonrisa en la cara, aunque la sonrisa la llevaba siempre. Una semana después llegó el cumpleaños de Juan. Este año caía lunes y como todos los lunes, Juan fue con las uñas sin pintar al colegio. Le hubiese gustado llevarlas de un azul brillante. ¿Cómo le gustaba el azul brillante? Al llegar, la puerta de su clase estaba cerrada. Cuando Juan la abrió, se encontró con una gran sorpresa, la mejor sorpresa del mundo. Miren esa imagen. La otra. ¿Sí? ¿Cuál era la sorpresa que le esperaba a Juan? Todos los niños y niñas de la clase tenían las uñas pintadas de colores, hasta la maestra. Con las manos en alto, gritaron: ¡Felicidades, Juan! Ese cumpleaños, Margarita le regaló a Juan un bote de esmalte de un color brillante, azul cielo. Toda la clase jugó en el recreo a pintarse las uñas con 1000 colores. Toda la clase estuvo alegre como Juan. Sin duda alguna fue el mejor cumpleaños, el cumpleaños de sus sueños. ¿Se puede pedir más? Y colorín colorado, no sé a ustedes, pero este cuento me ha encantado. Este cuento continuará. Bueno, miren, este cuento me parece una bonita experiencia para hablar un poco de lo que es crecer, ¿cierto? Crecer en un mundo en el cual debemos hacer ciertas cosas de acuerdo al sexo con el que nacemos. Entonces las niñas tenemos que hacer una cosa, los niños tenemos que hacer otra, pero repito, la invitación es a que no siempre tiene que ser así. Hay un documento, el Ministerio de Educación Nacional habla del arte en la educación inicial. ¿Y qué es esto? La experiencia de reconocer el cuerpo, de vestirlo, de disfrazarse, de mirarse al espejo, de ponerse plastilina en las uñas de diferentes colores, de pintarse, eso hace parte de la apropiación y del conocimiento que los niños van adquiriendo del mundo. No hay otra forma de aprender del mundo si no es usándolo, es decir, apropiándonos de él desde el cuerpo, desde la palabra, desde el pensamiento, desde compartir con otros. Y en ese sentido, digamos que no podemos, no es nada determinante que un niño se pinte las uñas a temprana edad, o que un niño se ponga la plastilina de uñas largas como la bruja, o que un niño use el rosado, use el verde, es decir, nada está determinado por esas actitudes que aparecen como una forma de explorar y aprender de ese mundo. Porque necesitamos experimentarlo, necesitamos experimentar, necesitamos del juego de roles, y por eso el Ministerio de Educación Nacional dice, hay unos lenguajes propios de los niños y niñas: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. ¿Y qué tal si no podemos, digamos, aprender desde nuestro propio cuerpo y nuestras propias expectativas de eso que hay en el mundo? Entonces es una invitación también, ¿cierto?, a pensar el arte y la literatura como esas maneras, la literatura como una fuente que nos permite también como un medio, que nos permite entender el mundo real, estas experiencias que vivimos en lo cotidiano. Yo he tenido estas experiencias también en la escuela, creo que esa experiencia no es solo de este papá que la narra, sino también los profes y las maestras tenemos esta experiencia todo el tiempo. Entonces, la invitación es a romper con esos estereotipos, con esos prejuicios, de que un niño se va a volver homosexual cuando se pinta las uñas o cuando hace ciertas cosas. Entonces, bueno, no sé qué pienses con respecto a este cuento, Mauro. Bueno, yo creo que hay algo muy bello en el cuento que quisiera resaltar, y es básicamente cuando dice ¿por qué lo hace Juan? Sí. Y es la pregunta que el papá plantea en esa publicación de Facebook, y lo dice es porque somos felices, estamos jugando. No significa nada más, no está determinando asuntos en su identidad de Juan, simplemente a Juan le gustan los colores, le gusta pintarse las uñas y decide hacerlo. Es parte como de esa exploración precisamente del mundo. Y eso me parece muy importante, sobre todo para papás y mamás, pensar cómo estamos permitiendo que niños y niñas desde la libertad y desde el acompañamiento estén construyendo lo que son. Claro, porque aparecen estas experiencias ligadas a una respuesta por parte de las personas adultas a veces de violencia, a veces de sesgo, para decir, no puedes hacer eso.
y los niños no reciben explicaciones, no reciben acompañamiento, y para el niño es un juego. Y somos las personas adultas las que ponemos allí una marca que prohíbe, que sitúa al otro en un lugar como de déficit, ¿cierto? Como de que está haciendo algo malo, y precisamente eso es lo que deseamos transformar desde lo cotidiano. Hablo mucho de la escuela porque es precisamente allí donde se pone más en tensión esto. En la fila de las niñas, en la fila de los niños, el espacio de los niños, el espacio de las niñas, los juguetes que usan un grupo y otro. Entonces a las niñas siempre les damos las muñecas, a los niños los carritos, y no, a mí una vez una niña me dijo, profe, como en secreto, traje un juguete. Y yo le dije, ay, qué rico, sácalo, ven, compartamos. Y llegó y fue a su puesto, sacó su maleta y sacó un objeto como secreto de ahí. Lo mete en su uniforme, en su camisa, y se acerca muy sigilosamente. Cuando lo pone sobre mi escritorio es un automóvil hermoso, amarillo. Y eso me generó muchas reflexiones porque yo decía, ¿por qué esconde, cierto? Precisamente porque hay unos objetos que son asignados según si naces niña o niño, ¿cierto? Si naces con vagina o pene, o de acuerdo a esos roles que nos son asignados. Asimismo, tengo muchos niños y niñas que quieren jugar con muñecas, que quieren cambiar a los bebés, a estos muñequitos que hay en la escuela, pero no se atreven porque van a ser juzgados, y ahí es cuando el respeto por otros también tiene que aparecer. Es decir, cómo la maestra interviene para decir, es un juego, es decir, él puede construir los juegos y, digamos, las proyecciones que quiera a partir de esto. Y bueno, el acompañamiento ahí para que los otros también a través del lenguaje no violenten o eliminen estas prácticas de estos niños y niñas que van siendo tan distintos también por el mundo y que quieren romperse precisamente con esas lógicas que han sido tan instaladas. Bueno, con toda esta reflexión que nos deja ideas y un mundo de preguntas en la cabeza, vamos a conocer a Jeimer Santiago. No se vayan porque seguimos con este encuentro literario con Mauricio. Chao. Unidos. Gobernación de Antioquia.